Los hermanos, esta es la plática número 74 sobre el credo del Catecismo de los Sacerdotes. Sigo pidiendo ayuda económica para seguir adelante el trabajo de construcción. Ya casi terminamos el preaspirantado, que es de 2 pisos y es para 40 alumnas. Es para todas las muchachitas que sienten inquietud religiosa, que no les llena el mundo, que sienten un hueco al ver los celulares, las reuniones mundanas, las canciones de aquí abajo, y suspiran por un amor más profundo, más alto, por el amor a Cristo, un amor divino que como arquero les ha mandado una flecha que les atravesó el corazón. Y ya repito y repito, no les sabe, no saborean las cosas triviales, mundanas, qué pulseras, qué collares, qué vestidos muy elegantes, abrigos, que viajes, que, repito, la música. No, quieren algo perenne, que dure para toda la eternidad, algo heroico, algo que esté por encima de todo. Yo las invito a que entren en este momento a esta congregación de 12 a 24 años. Bienvenidas. Hay condiciones, pero comuníquense, por favor. Ahí abajo del video hay un piquito, una flechita hacia abajo, píquenle. Y ahí vienen los teléfonos, los correos. Comuníquense, porque es Dios que te está llamando a través de humildes instrumentos. Pero es un momento providencial para que se puedan preparar como se debe preparar un sacerdote y puedan tomar el lugar de los sacerdotes que han abandonado su puesto en la guerra, soldados que han traicionado. Me dirijo a los cardenales, arzobispos, obispos y sacerdotes. Sean pastores buenos, obedezcan lo que manda Pablo VI en el Novus Ordo Missae, que celebren de espaldas al pueblo, que pongan el sagrario en el centro del presbiterio como manda el Papa Benedicto, que celebren al frente del pueblo, a la cabeza del pueblo, con el pueblo hacia Dios, que en la Santa Misa le den culto a Dios. Hoy iniciamos otro artículo del credo. Creo en el perdón de los pecados, que la Iglesia tiene ese poder, esa facultad divina que nunca antes le había dado Dios al ser humano, pero que al venir Él, al encarnarse como un niño pequeño en Belén, a eso viene, a darnos la paz. Y el día de Pascua, cuando otorga esa potestad a los apóstoles, 3 veces dice, la paz esté con vosotros. Shalom Aleichem. ¿Qué es Shalom? Es la manera de saludarse entre los hebreos, todavía el día de hoy, ¿no? Ma shlomcha, ¿cómo te va a ti? A un hombre, Ma shlomach, ¿cómo te va a ti, señorita, señora, verdad? Shalom significa varias cosas. Primero, significa pagar algo que tú debías, una deuda. Por eso en el Padre Nuestro, la traducción correcta no es perdónanos nuestras ofensas. Es la tradición antigua. Perdónanos nuestras deudas.
una deuda es más amplia, más general que una ofensa. La deuda abarca más. Y las ofensas es un género de deuda. Deuda hacia Dios, deuda hacia nuestros hermanos. Y Dios nos da esa paz. Pagar las deudas. Todo lo que tenemos obligación de restituir, esa es una cosa, de reparar lo que destruimos. Yo rompí esta silla, la voy a reparar. Traigo madera, taladro, taquetes, goma, cola, y la restauro que quede nuevecita. Las deudas son también dar el buen ejemplo. Las penas, o sea, la deuda es una pena que debo yo pagar, una condena que debo pagar. Fíjense el verbo pagar, Se pagan los crímenes, los delitos, se pagan con trabajo forzado o trabajo voluntario, como le dicen ahora, es lo mismo, o con cárcel, en algunos casos con la pena de muerte. Y eso es para aterrar a los demás, para que no lo hagan. Son deterrentes las penas. Otras veces son medicinales para curar. Otras veces son vindicativas, diríamos, para vengar injusticia. Fíjense esa frase, ojo por ojo, diente por diente. Viene en la Biblia, ¿verdad? Pero es más antigua que la Biblia. En el mundo semítico oriental de Mesopotamia, los asirios, los babilonios, hicieron códigos. El más famoso es el código de Hammurabi. Hammurabi fue un rey de aquellos tiempos. Y ahí están las leyes. Y ahí viene eso. Te rompen un diente, tú tienes derecho de romperle un diente. Nada más, no 2 ni 3. Te sacaron un ojo, tú le vas a sacar un ojo nada más, no los 2. O sea, es la pena del talión. Es una palabra latina de talis. Tal fue el delito, tal será la reparación, la vindicta. Y eso también se llama pagar. En sí, no es injusto. Jesucristo nuestro Señor nos dice otra cosa, por encima de la justicia, que es la caridad. Perdona 70 veces 7, te dan una bofetada, pon la otra mejilla. Es el heroísmo. Te quieren quitar la túnica, dales también el manto. Te piden que camines 1 kilómetro, camina 2 kilómetros. Te maldicen, bendícelos. Es el heroísmo cristiano que paga por todos. La caridad cubre la multitud de los pecados. Entonces, la primera acepción del verbo shalom es pagar. Pero también significa la consecuencia de haber pagado. ¿Cuál es? Estoy en paz, porque ya pagué. Debía yo un automóvil, por ejemplo. Y fueron muchos años de estar cada mes pagando y pagando, hasta que terminé de pagarlo.
Me siento en paz. Aunque el carro ya no sirve, porque así son ahora las deudas. Hay una frase norteamericana, ¿verdad?, que salió propaganda de los diamantes. Se vendían diamantes y decían una frase: Diamonds are forever. Los diamantes son para siempre. Y respondían: and so other payments. Y así también otros pagos. Toda la vida vas a estar pagando y pagando y pagando y pagando. No, llega un momento en que acabaste de pagar, ya no debes nada. ¿Y qué sientes? Paz, tranquilidad, sosiego. Eso es Shalom. Y así nuestro Señor, el día de Pascua, resucitado, ante los pobres apóstoles llenos de miedo, encerrados ahí en el cenáculo, atravesó las puertas y les dijo: Shalom Alechem, Shalom, Shalom. Sopló sobre ellos, les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Qué cosa es expirar? Es hacer así, soplar. El Espíritu Santo es el viento que sopla donde quiere, pero Jesucristo lo dirigió, ese Espíritu divino, a los apóstoles. Y el día de Pentecostés será una llama de fuego sobre sus cabezas. Ese Espíritu Santo radica en la iglesia, dentro de la iglesia, y es para el perdón de los pecados, en el santo bautismo, en la unción de los enfermos y en el sacramento de la penitencia, de la confesión. La iglesia tiene esa potestad, mis hermanos, la única que puede dar la paz al mundo, porque quita los pecados del mundo. La verdadera iglesia es una sola. ¿Cuál? La que tiene los 7 sacramentos, que son para quitar el pecado del mundo y para darnos la vida divina. Comienzo hoy pues a hablar de esto y quiero animar a los cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes. Ustedes tienen las llaves del reino de los cielos. Lo que ustedes cierren queda cerrado. Lo que ustedes abran queda abierto. Usen esas llaves. El Papa Francisco tiene una frase que me gustó mucho. El primer jueves santo ya de pontífice, y hablaba de la consagración de los santos óleos en la misa crismal, el santo crisma para el bautismo, la confirmación, el sacramento del orden, el óleo de los enfermos para la unción de los enfermos, el óleo de los catecúmenos para el bautismo. Y decía, esos óleos santos son para usarse, para sacarlos fuera de la iglesia. Y todo buen sacerdote debe traer siempre en su bolsa, como yo lo traigo toda mi vida de sacerdote. Cuando me ordené, una religiosa que me preparó a mí para la primera comunión, me regaló un receptáculo para llevar los santos óleos. Y aquí está abreviado en latín, OI, Oleum Infirmorum, OS, Oleum Sanctum, SC, Sanctum Crisma. Está
prensado, está impreso a fuerza en el metal. Y aquí están limpiecitos, los óleos consagrados por el señor obispo y todos los sacerdotes el Jueves Santo, perfumado, aceite de oliva. Este es el óleo de los enfermos, el que más se usa, está en la parte superior. Luego viene el óleo santo para el santo bautismo en la parte de en medio. Este huele únicamente a aceite de oliva. Y luego viene el santo crisma, mero abajo. Y este santo crisma huele rico, tiene bálsamo, tiene perfumes, y se usa, lo repito, para la confirmación, en el santo bautismo también, y para el orden sacerdotal. El Papa Francisco dice, tráiganlo en la calle, el sacerdote vestido de sacerdote con la sotana, siempre será llamado por aquellos que necesitan los santos óleos, que necesitan el perdón de los pecados. Entonces, mis queridos hermanos, Jesucristo nuestro Señor instituyó el sacramento de la penitencia el domingo de Pascua, y ese sacramento tiene la potestad de las llaves para abrir y cerrar. Y a nosotros, los ordenados, los que tenemos el orden sagrado, el sacramento del orden, obispos y sacerdotes, nos compete la obligación de confesar. Los papas, el primero que fue Juan Pablo II, han hecho signos, son signos, son no propaganda, no, ni tampoco exhibicionismo, no, son signos para indicarnos a todos nuestra obligación. El Papa Juan Pablo II de vez en cuando bajaba a la Basílica de San Pedro, donde siempre había en aquel tiempo sacerdotes confesando, y él se ponía a confesar a los fieles. Lógicamente se venía una bola, muchísimos, a quererse confesar con el Papa. Y el Papa Francisco también ha hecho ese gesto. ¿Para qué? Para indicarnos a todos nosotros que debemos confesar. Aquí entre nosotros el cardenal Posadas, Juan Jesús Posadas Ocampo, cuando fue obispo de Tijuana, tenía esa costumbre. Celebraba la misa en catedral a las 8 y después de misa se ponía a confesar. Qué buen ejemplo para los obispos. Porque miren, en la Iglesia existen casos gravísimos, de pecados gravísimos, reservados al obispo, que únicamente el obispo puede perdonar. Ese es el derecho eclesiástico. Y qué bueno que el pueblo sepa, el señor obispo siempre confiesa, por decirlo así, a las 8:30 en la catedral, siempre está el obispo confesando, aunque sean media hora. Qué bonito es eso, ¿verdad? Le digo a los obispos, yo sé que están muy ocupados, pero nuestra ocupación es esa, perdonar los pecados, salvar al mundo. Claro que se hace a través de los penitenciarios. El obispo delega esa facultad de perdonar los pecados reservados, y el Papa lo ha hecho de una manera general a todos los sacerdotes y también a la fraternidad de San Pío X. Ánimo pues, sacerdotes, ejerzamos este sacramento propio de nosotros. El bautismo
Cualquier persona, aunque no sea cristiana, puede bautizar. La confirmación es típica de los obispos o de los sacerdotes que tenemos su delegación. Pero la confesión, mis hermanos, es propia del sacerdote. La comunión, hay ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. El orden sacerdotal es reservado a los obispos. El matrimonio es para los que se van a casar. La unción de los enfermos, el bautismo, la confesión, perdonan los pecados. Y eso le toca al sacerdote. Feliz tú, sacerdote, que puedes confesar. Hazte el hábito que tengo yo. No lo digo por creerme muy santito, no. Es un ejemplo que les doy para que lo sigan. Yo, después de misa, toda mi vida sacerdotal de 50 años, siempre es como una parte ya del ritual. Después de misa voy a confesar. Ya la gente me conoce. Que así te conozcan a ti. Que siempre estás dispuesto a impartir el perdón de los pecados en la Iglesia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.